la importancia que es la salvación en Cristo como cristianos, ¿no? Una de las palabras que vamos a leer ahora en el versículo 1 me llamó la atención. Dice, por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído y no sea que nos deslicemos. Hay dos palabras que quisiera subrayar. Una es diligencia. ¿Qué sería lo contrario a diligencia? Negligencia. Una persona negligente es una persona que... ¿Cómo la definimos? A ver. Como que no se toma en serio su trabajo y no la hace a tiempo o... Claro, no la hace, es decir, no es eficaz, no es un poco legal, es descuidado. Bueno, la persona diligente es la persona que ya siempre está tratando de estar a tiro de las cosas, ¿no? De tratar de hacerlo mejor. A veces decimos, y me gusta esta palabra, uno puede ser activo, hay gente que es proactiva, que aparte de ser activa, busca la creatividad de que esa actividad se multiplique, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que se entienda. Están aquellos empleados que uno le dice, bueno, hace tal tarea y la cumplen. Y están aquellos empleados que hacen la tarea, pero aparte la recrean. Yo me acuerdo que una vez tuve un negocio, un kiosco grande, son así, kiosco en Capital, y había una persona que trabajaba en el kiosco, y siempre cuando yo lo iba a relevar a él, le cambiaba el turno, me llamaba la atención, porque aparte de atender y vender golosinas y vender perfume y todo lo que tiene un kiosco, siempre le decoraba la vidriera, le ponía un toque especial que daba gusto verla la vidriera. No estaba llena de polvillo, que a veces pasa, ¿no?, en las vidrieras. No estaban siempre los artículos en el mismo lugar, sino que los cambiaban, ¿no? Vieron como en los supermercados que a veces te cambian la góndola, no sabes para qué lado están las cosas. Bueno, eso lo hacen a propósito, para que uno camine más. Pero si esto de buscar la innovación, ¿no? Es lindo la innovación, no siempre la rutina. Entonces la persona diligente es la persona que siempre está activa, pero aparte es creativa. Y después otra palabra que subrayé es atendamos. Bueno, yo fui profesor un tiempo y me gustaba que me atiendan. A veces era un respión en las salas de computación, sobre todo computación. Pero qué bueno cuando uno está hablando y el otro está escuchando, ¿no? No que está hablando y ¿sí que me decías? Cierto que estás acá, ¿no? Es decir, esto que es importante a veces nos separa, ¿no? En vez de unirnos, parece que sería como hoy en día un aparato que separa entre las personas. Pero estar atento no es escuchar solamente, sino es oír. Por eso Jesús decía, citando al profeta Isaías, muchos escuchan, pero no oyen. Porque a veces escuchamos ruidos, a veces escuchamos sonidos, pero hoy cuando cantamos por la mañana, las aves cantan. A mí me gusta levantarme a la mañana y escuchar, aunque sea un pajarito, ¿no? En el campo es como que se amplifica. Una vez fui allá donde tiene familia digna, en el campo, y a la hora que bajaba el sol, parecían que se ponían de acuerdo todos los animales del mundo, porque era una jauría eso, un ruido que hasta te dejaba sordo. Digo, qué fantástico, porque es como que se ponían todos de acuerdo en la caída de la tarde para que empezara a cantar. Y a la mañana también. ¿Qué es lo primero que canta a la mañana? El gallo. Excepto en la ciudad. Acá hay un gallo que por acá, que vive cerca, que a las 3 de la tarde canta. Parece que se levanta de la siesta ese gallo. Pero canta el gallo, ¿no?, a la madrugada, se escucha a los pájaros. Es decir, eso es escuchar, es prestar atención. Para de llover y de pronto los pájaros dan señales que ya no llueve, ¿no? Son cosas que la naturaleza nos brinda y que realmente vale la pena apreciarlo mientras que tengamos la posibilidad de hacerlo. Escuchar y estar atentos. Entonces dice la palabra
con diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Para qué? Para que no nos deslicemos. ¿Qué es deslizarse? ¿Nunca pisó una cáscara de banana? Caerse. Yo una vez, acá, soy medio torpe para caminar, ¿no? Mi esposa me carga. Y me abrí como parecían esos bailarines de clásico, me abrí de pierna así, porque me deslicé, pisé mal, ¿no? Pero eso es un desliz físico. Pero hay muchos tipos de desliz. Uno se va deslizando de a poquito, se va como enfriando, se va como apartando, se va como separando. Hoy escuchaba a Dora y me escuchaba y me hacía acordar una hermana que siempre decía, hablarlo de otros, ¿no? Es decir, que hay personas que siempre ponen argumentos y justifican cuando se apartan, por ejemplo, del camino de Dios o de la iglesia, y ponen argumentos válidos, pero que a veces no son sólidos. Es decir, porque uno siempre tiene cosas que hacer, ¿verdad? Pero depende de la prioridad de cada uno para que esas cosas que hagamos tengan realmente validez. Porque para excusas somos mandados a hacer, ¿verdad? Pero uno se empieza a deslizar y dice, bueno, pero yo tengo que hacer esto y lo otro. Y va dejando ciertas cosas que son importantes. Por ejemplo, los que usamos celular, menos la hermana Lidia que no le gusta el celular, pero todos usamos celular o tratamos de usarlo. Si descuidamos, Germán dice que no tiene, pero vamos a hacer una colecta para que se compre uno. Si dejamos de cargar la batería, este aparato no sirve, ¿no? ¿Cuántas veces he pasado, me fui a trabajar, no tiene batería y ahora no me puedo comunicar con fulano, con mengano, ¿no? Pero seguro que no nos olvidamos de esto, porque está tan incorporado en nosotros que la cargamos 30.000 veces para que no nos quedemos sin batería, ¿no? Es decir, en lo que queremos, hacemos. Están todos muy callados. En lo que queremos, hacemos. Entonces, dejar pasar, dejar enfriar, es porque en el fondo mucho no me interesa. Ahora, ¿por qué uno pierde interés en algo? No está bien. Se fue. Bueno, porque yo iba a poner un ejemplo de pareja, pero acá hacemos otra pareja, así que cuando uno deja de relacionarse con su pareja o con sus hijos o con la gente que le rodea, ¿no? Uno puede relacionarse con su hijo, con su padre, no importa dónde. Y de pronto se le pasa cosas. Por ejemplo, los aniversarios. Yo tenía un amigo que ponía en la maraque en su casa un círculo así grande porque si se olvidaba la esposa lo mataba. El aniversario, ¿no? Hay gente que es distraída, se olvidan cosas. Yo les voy a contar algo que me pasó a mí. Por eso la distracción no es buena. Una vez mi hija Micaela era chiquita, tendría 4 o 5 años, y con mis otros hijos, que también eran chicos, jugaban en la calle, en épocas que se podían jugar en la calle con mucha libertad, ¿no? Y les gustaban subirse al árbol. Y yo le dije al más grande, a Emanuel, le digo, cuida a tu hermana, yo tengo que hacer unas cosas en casa, cuida a tu hermana, que es chiquita. Sí, papá, yo lo voy a cuidar ahí. No está así. Bueno, al rato viene a tomar la merienda de Manuel, mis otros 2 hijos, y yo estaba haciendo unas tareas y de pronto faltaba uno. Pero digo, bueno, debe estar por ahí. Al rato viene el vecino y dice, pastor, su hija se durmió en el tacho de basura. ¿Cómo? Claro, se había subido arriba de un árbol, como estos, y había esos cestos, vieron, de hierro grande que se hacen para poner muchas. Entonces era grande y se subió ahí para treparse, y como todo niño chiquito le agarró sueño y era un lugar cómodo, no tenía basura evidentemente, y se quedó ahí. Digo, casi se cayó a cliva. Ese fue un desliz. Primero mío, porque yo confié que un chico de 14, 15 años iba a ser responsable de una de 5 años. Y no es así.
Según lo que un descuido puede provocar desastres. Les voy a contar otra cosa que me pasó. El otro día estaba poniendo la leche para hervir, porque a la persona le gusta el café con leche y con leche caliente, y estaba ahí mirando la ollita que no se me vuelque, porque si un descuido. Estaba así mirando la olla para que no se me vuelque la leche y de pronto por la ventana entra una abeja. Y yo, uy, ¿qué será, abeja o avispa? Algo así, cuando vi toda la cocina de la leche. ¡Un segundo! Un descuido. A veces uno se descuida de otras cosas. Se deja de asearse bien, de cuidarse bien, deja, qué sé yo, lo que se llama el abandono, uno se abandona. Y permanentemente tenemos que ser diligentes en todas las cosas. Porque había un cuento, dice que una vez un juez le dice, recibe una herencia de un hombre de mucho dinero, dice, le dejé de mi herencia del campo, mi estancia, todo se la dejé al diablo. Y el juez dice, está loco este hombre. Dejarle la herencia del campo y de una casa al diablo. Entonces el juez, que era una persona creyente, aparte de ser juez era creyente, dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a dejar que esa casa nadie la toque. Que crezcan los yuyos, las espigas, todas las cosas sucias, que se empiecen a enmohecer las paredes, que la casa se vaya vegetando, hasta que en un momento se va a venir abajo por abandono. Es la única forma de que el diablo no se lleve nada. Y saben, me quedé pensando en este cuento, porque a veces darle cabida al diablo es el abandono, el no, perdónenme las palabras, no calentarnos por ciertas cosas, no preocuparnos, no ocuparnos. Y entonces uno se deja estar y el otro gana terreno. Decía un creyente de la Edad Media, el aliado, el amigo del diablo es el ocio. Y no porque el ocio es malo, ¿saben lo que es el ocio? ¿No? Es decir, cuando uno no está haciendo nada, no hace nada, ¿ya? Hay ocios creativos, uno no puede hacer nada, pero por ahí está pensando en hacer cosas. Pero el no hacer nada, por nada, es darle cabida al mal. Por eso mucha gente termina después en cualquiera, porque su mente, en vez de estar ocupada, está desocupada. Y una mente desocupada es terreno para el mal. Entonces, cuidado de dejar deslizar las cosas, de dejar pasar. Acá la pastora siempre dice en un refrán, no dejes para mañana lo que puedo hacer. Pues yo de mañana hacer, no, perdón. Tiene razón. Porque si uno posterga, después se acumula, y después cuando se acumula, uno se cansa, y cuando se cansa, se fatiga. Versículo 2. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Voy a explicarlo porque es medio complicado. En el Antiguo Testamento, si usted lee la Biblia, en el Antiguo Testamento, muchas veces aparecieron ángeles. Eran portadores de la palabra los ángeles. Por ejemplo, Abraham, ustedes saben la historia de Abraham, que era un hombre mayor, que tenía una edad que ya no podía tener hijos. Mejor dicho, su esposa Sara, porque era estéril y era mayor. Y se le aparecen 3 ángeles. Y por la palabra de esos ángeles le profetizan a Abraham que Sara iba a quedar embarazada. Dice la palabra en Génesis que Sara estaba en una carpa y se empezó a reír. Yo ya no tengo ni el periodo, dice. Yo voy a quedar embarazada. Ya no estoy ovulando, soy una mujer mayor. Pero ella lo dijo para adentro, pero a Dios no se le escapa nada. Entonces cuando salió a recibir a los ángeles dijeron, ¿por qué te reíste?
No, yo no robé rey. Ahí se deschavó, ¿no? Y bueno, los ángeles le comunicaron a Abraham y a su esposa que iban a tener un hijo de él. La historia es media larga, ¿no? Él busca una sirvienta y tiene a Ismael y no a Isaac, que nace de Sara. Pero Dios cumple, Dios cumple. Los ángeles comunican. Ahora, hoy en día nosotros no sabemos cómo son, porque son seres invisibles. Pero dice la palabra que los ángeles son siervos de Dios, administradores, y sirven a los hijos de Dios. Es decir, que son servidores nuestros. A veces cuando vas por la calle y no te pasa algo, aunque no lo veas, es un ángel que te ayudó a que no te pase. Porque una cosa es la desgracia o la tragedia para el creyente y la tragedia para una persona que no cree. Y voy a explicar por qué. Porque todo lo que le pasa a un creyente, aún la prueba, es un propósito. Estamos estudiando a la mañana el libro de Génesis, la vida de José. ¿Quién no ha leído la vida de José? Un hombre que fue muy sufrido, porque primero a los 16 años fue vendido por los hermanos. ¿Saben que tu hermano te venda como esclavo? Fue vendido a los egipcios. Los hermanos le mintieron al papá diciendo que había muerto. Y esa túnica de colores que tenía José se la llevaron a su papá Jacob y dijeron, mira, lo agarró un animal y lo hizo pomada. Mintieron, se confabularon porque tenían envidia de José. En ningún momento José aparece como un ser rencoroso en la Biblia. Sin embargo, Dios empieza a trabajar en él, porque donde él pisaba, prosperaba. Como decía un amigo, era como un gato que siempre caía parado, ¿no? Vieron que los gatos vos lo tirás y siempre caen parados. Bueno, José, donde iba, sirvió a Potifar, que era un hombre que lo había comprado, y empezó a hacerse rico, más rico Potifar, prosperaba. Pero ahí vino la prueba. La esposa de Potifar le gustaba a José, ¿no? Parecía una novela, ¿no? Y de pronto le decía, che, Josecito, mi esposo está de viaje, ¿por qué? Nos deslizamos un poquito. Y José dice, no puedo traicionar a mi patrón. Entonces él insistió tanto que esta mujer inventó una historia que José quiso abusarse de ella. Mentira. Y entonces el esposo, aunque la conocía la esposa, no le quedó otra que mandarlo a la cárcel. Y va preso. Y ahí se encuentra con dos presos que estaban ahí con él. Uno era un panadero y el otro era un copero, es decir, que le servía la copa al rey. Y tiene un sueño los dos, y como José tenía el don de interpretar el sueño, le dice a uno, al panadero y al copero, dos profecías que se iban a cumplir. A uno, al panadero, que iba a morir ahorcado, porque él soñó que las aves le comían la cabeza, el panadero. Y el copero, que el faraón lo iba a liberar. Se cumplió lo que José le dijo a los dos. Antes de irse le dijo al copero, che, acordate que yo te di una manito, te profeticé. Sí, José, jamás me voy a olvidar. Se olvidó. Se olvidó, pasó el tiempo, y una vez el faraón tuvo un sueño terrible. Dice que soñó que unas vacas lindas, robustas, salían del mar y unas vacas flacas se las comían. Dice, y después vio que unas espigas robustas eran comidas por unas espigas que eran débiles y raquíticas. Y entonces se desesperó y llamó a todos los adivinos del lugar y le preguntó, digo, ¿qué es este sueño? Y nadie pudo adivinar. Y el copero, después de varios años, dijo, yo me acuerdo en la cárcel un muchachito que la pegó con lo que él me dijo. Y el faraón dijo, bueno, tráigalo. Dice que lo afeitaron, lo higienizaron, porque estaba en la cárcel ahí abandonado, y le interpretó
al faraón el sueño. Le dijo, mira, 7 años de prosperidad son las vacas gordas. 7 años de hambre son las vacas flacas. Buscá a alguien, no dijo a mí, buscá a alguien que te administre la economía del gobierno por estos años de vacas flacas. Y el faraón se quedó impactado. Dijo, este es mi muchacho. Sacó su anillo, el faraón tenía el anillo real, que le daba poder, como a los reyes, y le dio a José y le dijo, después de mí, él va a ser el más poderoso de Egipto. Bueno, la historia sigue, se casó, tuvo 2 hijos, y después perdonó a los hermanos, porque los hermanos vinieron a buscar provisión en las épocas de vacas flacas. No lo conocían a José, porque José ya había madurado, había pasado 20 años. 20 años, de esos 16 años, había pasado un tiempo bastante largo, y encima José hablaba en idioma egipcio, y entonces no sabían que era José. Pero él sabía que eran los hermanos. Y los prueba. Y dice, bueno, está bien. Ahora le voy a probar un poquito más. Entonces los prueba, le da unos sacos con alimentos y le pone monedas y los acusa de ladrones. Entonces dice, algunos van a ir a la cárcel. Bueno, él quería llegar a fondo. La historia es preciosa, pero yo quería decir esto. José lo que busca es que los hermanos realmente se arrepientan. Porque a veces uno dice, perdonalo. No, perdonalo, pero que la otra persona se tiene que arrepentir. Tiene que reconocer que hizo mal. Porque si no es impunidad, no es perdón. Dejar pasar las cosas sin reconciliación es como esos forúnculos que nos salen a veces en la pierna o en los brazos, que lo apretás así nomás, sale la pus, pero no le sacás la raíz y vuelve a salir. ¿No? Por eso dicen que esas cosas hay que extirparlas. Yo tuve muchos forúnculos, por eso hablo. Y mi papá me apretaba, me ponía leche con pan, ahí caliente, yo veía las estrellas porque eran unos granos así, pero hasta que no salía la raíz me decía, llorá lo que vos quieras, pero el forúnculo tiene que salir. Dolía, sí, dolía, pero no volvía a salir. Entonces José quería que ellos reconozcan que habían hecho mal. Él podía haber dicho, bueno, ya está, ya pasó, ya fue, como dicen los pibes, ya fue. No fue. Está muy presente. Y ellos cuando reconocen que obraron mal, que vendieron al hermano, que le mintieron al papá y que hicieron toda una parodia para hacer desaparecer del mapa a José, ahí José los perdonó. Por eso, esto es importante, no importa la situación que vos estés. Hay momentos de prueba, hay momentos difíciles, pero no dejes deslizar las cosas. Pelea la batalla. Hoy hablaba Edith del soldado. Nosotros somos guerreros, tenemos que pelearla. Cuando viene la prueba hay que pelearla. Cuando viene el momento difícil hay que pelearla en Dios. Leer la palabra, orar, llamar a los hermanos, oren por mí, necesito oración. Juntos nos unimos. No dejemos enfriar. Mucha gente se aparta porque terminan como Judas. ¿Sabe qué hizo Judas? Se ahorcó. Porque él tramó todo solo la traición. En ningún momento le dijo, Señor, Jesús sabía que iba a traicionar. Pero sin embargo Judas hizo todo tan silenciosamente que los apóstoles no se dieron cuenta que había entre ellos un traidor. Miren cómo trabajó. ¿Por qué? Porque lo hizo todo por dentro. Hay que compartir a veces cuando tenemos problemas. No nos vamos a dejar de ser menos personas por eso. Entonces no dejemos deslizar, no dejemos que las cosas pasen, porque va a pasar como esa herencia que les contaba del diablo. Los yuyos van a crecer, es decir, los problemas van a crecer. Y cuando más uno deja pasar, peor crece el problema. Sigamos. El versículo 3 es fuerte. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Me voy a quedar en el primer pasaje, en la primera parte. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dios nos dio, porque es un regalo, la salvación, por medio de la muerte de Jesús en la cruz. Somos salvos por gracia, no por obras, dice Pablo. Pero podemos descuidarla. Ahora, yo no quiero entrar en ese tema que es tan controvertido y es un tema doctrinal, si la perdemos, la salvación, si no la perdemos. Hay cosas que Dios las sabe. Y cuando esté allá, si puedo estar allá, voy a saber. Yo no me tengo que detener si la pierdo. Yo tengo que buscar la forma de no perderla, que es diferente. Y voy a hacer un paralelismo con la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? ¿Quién se acuerda? Bueno, me lo voy a contar. Jesús dijo que había un hombre que tenía mucho dinero y le dio 5 talentos a un encargado, 3 talentos a otro y 1 talento a otro. Un talento era como un lingote así de oro que pesaba bastante y que tenía un valor que se calculaba que era como un sueldo de 3 años, así una fortuna. Era una cosa muy valiosa. Jesús cuenta esta parábola y dice, mira, yo te doy a vos 5, a vos 3 y a vos 1, no importa la cantidad, a cada uno le doy lo que sé que va a hacer. Y me voy. Hacé con esto lo que vos te parezca. Dice que el que tuvo 5 lo puso a trabajar. El que tuvo 3 lo puso a trabajar. Y el que tuvo 1 talento, por miedo a que fracase, lo enterró. Pasó el tiempo y vino el dueño, su amo, y le dijo, ¿y dónde están los talentos que le di? Mirá, yo tenía 5, los multipliqué, tengo 10 ahora. Yo tenía 3, tengo 6. Y le tocó al último y dice, y yo, sabiendo que vos sos una persona muy exigente, por miedo lo enterré. Y él le dijo, si sabes que soy exigente, ¿por qué arrugaste? ¿Por qué tuviste miedo? Entonces este hombre dijo, bueno, el dueño, ¿no? Este talento que vos lo enterraste se lo voy a dar al que más tiene. ¿Por qué? Porque no hiciste nada. Porque te dejaste estar. A veces la vida pasa y uno se deja estar. Y después se arrepiente. ¿Quién conoce a Carlito Galá? A Pepe. Tiene casi 90 años, más de 90 años. Hizo sonreír a muchas generaciones, un humorista muy sano. Nunca hizo o dijo nada fuera de lugar. Muy querido por los chicos. A mí me gustaba mucho Carlito Galá. Y él decía, yo tenía un tío que me decía, comé los libros que no te muerden. Comé libros, aprendé. Y yo no le hacía caso. Y sí, la vida me llevó, gracias a Dios, a ser un humorista conocido, salí en televisión, tuve un circo. Pero soy muy ignorante en muchas cosas. Qué razón que tenía mi tío. Y ahora me siento como que es tarde, aunque nunca es tarde. El otro día le decía a la pastora que una mujer de 80 años empezó a estudiar a los 65 años como profesora de informática, ¿no? Y ahora da clases en una facultad. Ya no tiene edad para dar clases, pero tiene 80 años y anda ahí con el Facebook, el WhatsApp y todo, y le enseña a sus amigas del club de jubilados cómo usar la computadora. Es una actitud de vida. Uno tiene que tener actitud de decir, bueno, yo no importa la edad, no me tengo que limitar. No tengo los medios, voy a buscar la forma. Pero no hay excusa. No hay excusa, porque tenemos todo. Esto, que antes era una computadora, ahora es el celular, pero no deja de ser una vía de comunicación, puede servir para el ocio. Hay gente que está todo el día jugando jueguitos o chateando. O puede ser una herramienta de estudio.
porque acá tenés el conocimiento o la información de todo. Tenés todos los diarios, tenés todas las bibliotecas, tenés todo. Yo antes tenía que ir a estudiar y tomarme colectivo para ir a una biblioteca, porque en mi casa no había plata para los libros, entonces tenía que viajar de Monte Chingolo hasta Lanús, que eran 40 cuadras, a veces la hacía caminando, porque era la única biblioteca pública donde me prestaban un libro por un día. Al otro día tenían que devolverlo, entonces yo me quedaba toda la noche leyéndolo y sacando apuntes, porque ni para fotocopia tenía. Y ahora está todo acá. Entonces, ¿tiene la culpa esto? No. ¿Para qué lo uso? El tema es para qué lo uso. Tenemos todos los medios. A veces me llaman, me dicen, no voy a dar nombre, fulano me dice, ay, me buscás esto en internet. Si vos tenés tanto celular como yo, ¿qué querés que te lleve a la cama y te diga la información? Buscalo. Es decir, Dios nos da las herramientas, uno tiene que utilizarlas. Por eso, dejar enfriar la salvación es descuidar el don más grande que nos dio. ¿Saben qué es el don más precioso que nos dio Dios? La salvación. Ahora, ¿qué es la salvación? Voy a explicarlo con palabras sencillas. No es solamente esperar que venga la muerte para ver si voy al cielo o al infierno. La salvación es la liberación, porque la palabra salvación en el idioma original es liberación. Dios